En esta segunda diapositiva vemos que hay una imagen y es la gráfica de las guías alimentarias para la población argentina. Estas guías están formadas por una gráfica que vienen acompañadas por 10 mensajes, que es lo que vamos a ver en la diapositiva que sigue, ¿sí? Vemos que en este gráfico hay diferentes grupos de alimentos, que son 7 grupos de alimentos incluyendo el agua, ¿sí? Y ven también que hay dos recomendaciones importantes en la gráfica, que son más actividad física. En esta segunda diapositiva vemos que hay una imagen y es la gráfica de las guías alimentarias para la población argentina. Estas guías están formadas por una gráfica que vienen acompañadas por 10 mensajes, que es lo que vamos a ver en la diapositiva que sigue, ¿sí? Vemos que en este gráfico hay diferentes grupos de alimentos, que son 7 grupos de alimentos incluyendo el agua, ¿sí? Y ven también que hay dos recomendaciones importantes en la gráfica, que son más actividad física y menos sal, justamente porque se vio que en los últimos años los principales problemas alimentarios relacionados, o los principales problemas de salud relacionados con la alimentación, son aquellos que están relacionados con los malos hábitos alimentarios y con los malos hábitos de actividad física. Entonces, además de la alimentación, se incluyó en estas gráficas, en estas guías, como recomendación evitar el sedentarismo con mayor realización de actividad física y reducir el consumo de sal y de todos los alimentos que la contengan. Vemos que los grupos diferentes están representados en diferente tamaño. No quiere decir que el grupo que está en mayor tamaño sea más importante que el otro. Lo que quiere decir es que necesitamos de cada alimento, de cada grupo de alimentos, diferentes cantidades para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. El primer grupo es el grupo de las verduras y las frutas, que se representa como mayor tamaño porque debería ser la base de una alimentación saludable. Es la base de la alimentación saludable y debería ser la base de nuestra alimentación, ¿sí? Se recomiendan que por día consumamos 5 porciones diarias de frutas y de verduras y que acompañen a todas las comidas. ¿Por qué es muy importante el consumo de frutas y verduras? Porque aporta cantidades significativas de fibra dietética, tanto insoluble como soluble, y porque nos aporta vitaminas, minerales y agua en diferentes cantidades. Habíamos visto en la clase anterior que cada grupo de alimento tiene cantidades diferentes de nutrientes, y cuando hablamos de vitaminas y minerales nos estamos refiriendo básicamente a las frutas y las verduras, ¿sí? En el segundo grupo están las legumbres, están los cereales y los vegetales feculentos como la papa, la batata, la mandioca, que si ustedes ven en su PDF, en el óvalo alimentario, que eran las guías que usábamos anteriormente, este grupo que en esta gráfica representa el segundo puesto, en el otro representaba el primer puesto. Se vio que culturalmente consumimos mayor cantidad de estos alimentos por ahí que de frutas y verduras. Entonces la idea es por ahí cambiar ese mal hábito, y que sí son importantes porque nos aportan energía, están dentro de los nutrientes energéticos y satisfacen o forman parte de la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. El exceso de estos alimentos también no es beneficioso, tampoco es beneficioso. Se recomienda que se consuman preferentemente en sus formas integrales, ¿sí? En sus formas de salvado, que así se conservan más los nutrientes y aportan mayor cantidad de fibra. En el tercer lugar, o el tercer grupo, tenemos el grupo de los lácteos, leche, yogur, queso, que son también importantes para nuestra alimentación, que también tenemos que consumir todos los días y que nos aportan principalmente calcio, vitamina D, nos aportan fósforo, nos aportan proteínas y
son importantes porque, como sabemos, cada grupo aporta un nutriente diferente. Después de este grupo tenemos el grupo de la carne y el huevo, ¿sí? Que por ahí nuestra cultura nos hace que por ahí los dos principales grupos que se consuman en mayor cantidad sean justamente las carnes y los cereales. Y vemos que no es lo más recomendado, ¿sí? Que se recomienda que las carnes se consuman sin grasa visible, que se les saque la grasa antes de cocinar y que se consuman en variedad de carnes, también diferentes tipos, carne de vaca, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pescado. Las guías alimentarias recomiendan el consumo de pescados y que también se puede reemplazar por el consumo de huevo, ¿sí? Y el último de los grupos, digamos, que necesitamos consumir todos los días es el grupo de aceites, frutas secas y semillas, que son los que nos van a aportar ácidos grasos esenciales, nos aportan vitamina E y también son muy importantes, pero en menor cantidad y en menor proporción. Estos primeros grupos, ¿sí? Incluyendo el agua, que es la que está en el centro, porque es la que debe acompañar a todos los alimentos y a lo largo de todo el día, ¿sí? Estos 5 grupos nosotros necesitamos consumirlos todos los días, porque cada uno cumple una función diferente. Por último, en color rojo, tenemos el grupo opcional, ¿sí? Que son los dulces y las grasas, que a diferencia de todos los anteriores no es necesario su consumo. Quiere decir que si no consumimos este último grupo no nos va a faltar nada, porque todos los nutrientes que necesitamos los cubrimos con los grupos anteriores. Se incluyen en las guías este grupo porque cuando veíamos en la primera clase las leyes de la alimentación, veíamos que la adecuación era una de las leyes de la alimentación y que era muy importante respetar los gustos y los hábitos de la población, y teniendo en cuenta que estos alimentos forman parte de nuestros gustos y de nuestros hábitos, se incluyeron en las guías como alimentos de consumo opcional y ocasional, de vez en cuando. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor cantidad de grasas saturadas, mayor cantidad de grasas trans, tienen exceso de sal, exceso de azúcar, y son los que si se consumen todos los días y si se consumen en exceso contribuirían al desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de este último grupo tenemos los helados, las golosinas, los jugos concentrados, las gaseosas y todos los productos justamente que nos aportan estos nutrientes que les comentaba hace un ratito. Además vemos que está el agua en el centro, como les decía, porque su consumo es muy importante, cumple funciones muy importantes en el organismo y también para la higiene de los alimentos y para la higiene personal que hacen a la salud. Entonces, la gráfica de las guías alimentarias está formada por 7 grupos de alimentos, por vegetales y frutas, el primer alimento, legumbres, cereales y vegetales feculentas, el segundo grupo, el tercer grupo tenemos la leche, el yogur y el queso, las carnes y huevos otro grupo, aceites, frutas secas y semillas, y por último el grupo de alimentos de consumo ocasional, que son todas las grasas saturadas y los azúcares. El agua en el centro acompaña la gráfica, es muy importante su consumo, y además la recomendación de realizar más actividad física y de reducir el consumo de sodio de la alimentación.